signos de los tiempos, discernimiento ante ellos y qué nos puede orientar en ese aspecto. Ha hablado por una parte de que la alegría del testimonio es un signo necesario de nuestro tiempo y que tenemos que ser signo en esa dirección. También hay otra pregunta donde se plantea cómo discernir la incorporación de otras culturas ahí donde estamos en misión, en Hispanoamérica, en África, etcétera, en Asia, y cómo incorporar esas culturas en el carisma de una fundación que puede haberse iniciado en Europa o en otro continente, cómo somos capaces de integrarlas. Otro desafío clave, la mujer en la Iglesia. ¿Qué pasos debemos dar desde la Iglesia para que haya un reconocimiento real de la figura de la mujer en la Iglesia? Y otra pregunta, por hacer un cierto resumen, porque si no da tiempo hay un momento donde usted ha comentado que la visión del Sagrado Consagrado es incompatible con el miedo al peligro. Nos piden que si nos puede decir de dónde llega esa cita. De momento, como ven, solo con esas tendríamos para mucho rato, así que, pero bueno, si le parece que estamos por afrontar estos retos. Bien, muchas gracias. Entonces resonaron en mí estas palabras: alegría, cultura, discernimiento, mujer y misión. Digo brevísimamente algo sobre cada una de ellas. Alegría. Ya he dicho que un discípulo no puede ser la tristeza es uno de los frutos del enemigo, con mayúscula, del maligno, mientras la alegría es uno de los frutos del Espíritu. Un seguimiento triste es un triste seguimiento, y ahí entonces es incompatible, debería ser incompatible, la tristeza con el seguimiento. Quien se siente amado, ahí está la fuente, la raíz de la alegría cristiana, no puede sentirse triste, incluso ante el propio pecado. Dios me ama, te ama con mi historia, con tu historia. Bueno, aunque me alargo un poquito, pero hace poco recibí yo a un fundador, por tanto, aún vive, y bueno, vino porque lo llamé, y lo llamé porque hay problemas, tanto que ya hemos decidido suprimir el instituto. Pero entonces él entró en mi despacho, algunos de ustedes lo conocen, o algunos también, y ya con la puerta abierta, esta no es mi iglesia, este no es mi papa. Bueno, yo le dije, mire, por favor, primero, cierre la puerta, segundo, siéntese, y tercero, buenas tardes. Y después le dije claramente, mire, no me interesa ni su iglesia ni su papa. Solo le quiero decir tres cosas. Primero, la iglesia de Jesucristo es hecha por hombres y mujeres santos y pecadores. Y esto me da una gran alegría porque yo me siento perteneciente a ella porque estoy en la segunda categoría. Porque si no, yo no podría pertenecer a ella. Y usted, que probablemente se siente perfecto, tampoco. Mire qué buena noticia, que santos y pecadores. Segundo, mire, Jesús pudo elegir 12 santos, pues eligió 12 traidores. Pedro nunca hubiera profesado en su instituto, porque fue un traidor, pero profesó en el instituto de Jesús. Y es más, le dio la misión, nada fácil, de confirmar a sus hermanos en la fe. A un traidor, confirmar los hermanos en la fe. Y tercero, miren, les recuerdo que anteayer Pedro se llamaba Juan Pablo, ayer se llamaba Benedicto, mañana a lo mejor se llama Antonio, hoy se llama Francisco. Y no hay otro Pedro,
No hay otro Pedro, porque nosotros no podemos escoger a la carta ni la Iglesia, ni el Papa, ni la vida consagrada, tan siquiera. Esto me viene a cuento por la alegría. Es decir, si vivimos una actitud siempre ahí, ay. Jeremías ya, las lamentaciones fueron escritas muchos siglos antes de Jesús. Dejemos, leamos más el cantar de los cantares en clave teológica que nos ayudaría a renovar la pasión por Jesús. Por Jesús. Bueno, la alegría de sentirnos amados. Y esa es la alegría que nadie nos puede robar. Después, las culturas. Tenemos que pasar de institutos pluriculturales a institutos multiculturales, o interculturales más bien. Pues hoy los institutos casi todos somos pluriculturales, porque tenemos hermanos o hermanas de Asia, de África, de América, de Europa, etc. Pero esto no basta. Tenemos que intentar convertirnos en interculturales. Por tanto, que todos los hermanos y hermanas realmente formen parte del instituto. Que no haya, porque aún existe, hermanos o hermanas de prima clase, hermanos o hermanas de segunda clase o de tercera. Y aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque aquí sí que aún creo que estamos en pañales, Y después valorar las culturas no por el folclore de cada cultura. Atención a esto, hacemos una liturgia donde se tocan los tambores o donde se toca la guitarra y ya pensamos que ya somos... No. Eso también. Yo no tengo nada en contra de eso. Yo he visitado mucho África, a mí me encantan las misas en África, porque, bueno, son vivas, aunque duran 4 horas, Yo tengo experiencia. Pero un hermano africano me decía, padre, ustedes son dueños del reloj, nosotros somos dueños del tiempo. Atención a esto. Pero bueno, no basta eso, no basta el folclore. Hay que ir al alma, al corazón. Y en un país africano tengo que tener el corazón negro. Como en un país europeo los africanos tienen que tenerlo blanco. Es decir, son los sentimientos, y esto es muy difícil, Y integrarlos a todas las culturas en los gobiernos. Porque a veces, sí, que vengan, pero en italiano dicen como badantes, es decir, como esclavas o como mujeres de servicio. No. Aquí todos tenemos la misma dignidad. Y por tanto hay que respetar. Entonces, pasar de la pluriculturalidad, que ya se da por necesidad, a la interculturalidad. Después la mujer en la Iglesia. Ustedes saben mucho más que yo, porque yo no soy mujer. Y ustedes conocen las aspiraciones, que muchas son justas. Yo lo digo claramente. Lo que pasa es que yo en este momento también tendría cuidado con las ideologías. La ideología, sea masculina que femenina, es mala. Dice el Papa en Gaudete de Sultate, en los números 100 al 104, que las ideologías, y lo dice un Papa que viene de una zona geográfica donde mutilan el Evangelio. Entonces, atención a las ideologías, pero ciertamente tenéis derecho a ser más consideradas en la Iglesia. Naturalmente, esto no quiere decir que tengamos que hacer lo mismo los hombres que las mujeres. Claro, ya sé que esto en algunos oídos enseguida se interpreta como discriminación. Pues no, creo que hay una complementariedad. Y los hombres necesitamos de las mujeres en la Iglesia y las mujeres necesitan de los hombres. Sin confundir los roles. Yo con esto no estoy cerrando la puerta a nada. El Señor dirá y el Espíritu también. Pero hay que tener mucho en cuenta esto. Y ustedes son parte fundamental de la Iglesia.
¿Qué sería de la Iglesia sin las mujeres? Y el Papa ha dicho que sería de la Iglesia sin la mujer consagrada. Y es verdad, sois el 75% de los consagrados en la Iglesia. Por tanto, esto querrá decir algo. Por tanto, yo creo que es un tema en el que hay que seguir dando pasos. Punto. Con mucha naturalidad. Después, discernimiento, la otra palabra que resonaba. Bueno, yo ya dije que para mí el presente y el futuro están en el discernimiento. Y ese discernimiento a nivel personal, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el discernimiento a nivel comunitario, hermanos, hermanas, ¿qué hemos de hacer? Hay que responder a estas preguntas con claridad. Y discernimiento es muy sencillo, lo que pasa es que nosotros perdemos muchas veces el tiempo. ¿Qué es discernir? ¿Qué no es discernir? Pues mire, muchos de nosotros somos hijos de agricultores, yo el primero. Y recuerdo a mi abuela, que ahí en septiembre, cuando se hace la recolección, a finales de agosto y por ahí, bueno, pues en el patio de casa cogía la criba. En gallego tenemos, aquí hay algunas hermanas de Galicia, a peneira, collía a peneira, cogía la criba y ahí estaba, con este ejercicio, para separar el grano de la paja. Ese es el discernimiento. Dejémonos de otras cosas. Para los estudiosos de la universidad va bien, pero para nosotros, los que caminamos con los pies por tierra, pues entonces hay que saber distinguir lo esencial de lo secundario. Y este es el gran reto que tiene la vida consagrada, porque no todo es esencial y no todo es secundario. El peligro que tenemos es que al principio damos importancia a todo es esencial, y con el tiempo todo se convierte en secundario. Y esto es la muerte. En este momento, para mí, es fundamental volver a lo esencial. Y aquí tenéis vosotros, María José me hablaba también ayer y hoy también salió, que muchos de vuestros institutos están en la segunda fase, que es el de la consolidación. Pues es el momento de decir qué elementos son esenciales en mi instituto, en mi carisma, y lo demás, dejadlo aparte. La paja, perdonando, que ayer le ponía un ejemplo en mi orden, vino ahí la moda, cuando yo era general veía a algunos jóvenes, con los hábitos remendados. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? ¿No te dan dinero para un hábito nuevo? No, es que San Francisco. ¿Qué es San Francisco? Es verdad que lo llevaba remendado, pero ese no es el carisma es la pobreza. No confundir la pobreza con la suciedad, que también se da mucho, y con los remiendos, porque después veía, exagero, con un teléfono aquí y otro allí, o con un buen coche, o con... No, eso no. Hay que discernir lo esencial, y ahí todos, en lo secundario, libertad de los hijos de Dios. Porque como no haya este discernimiento, tenemos poco futuro. Y ya que estáis en la segunda etapa, muchos de vuestros institutos, aquí aprovecho, y sé que me alargo un poquito en esta respuesta, el papel de los fundadores y fundadoras. Tenemos un problema serio en la Iglesia con bastantes fundadores recientes. Bastantes. En este momento hay unos 15 aproximadamente que están investigados. Recientemente 2 institutos religiosos, no de institutos seculares o de movimientos, no, han expulsado a sus fundadores. Y en uno de ellos el Papa después redujo el fundador al estado laical. Atención, el carisma es dado a la Iglesia a través de un hombre o de una mujer, pero es dado a la Iglesia y para la Iglesia. Por tanto, el fundador no es propietario del carisma. Y si se siente propietario, que renuncie a esa obra, que se haga lo que quiera. Yo estoy viendo muchos problemas y después el fundador es idolatrizado muchas veces.
Yo digo siempre, yo soy franciscano, no para seguir a Francisco de Asís, y es santo. Yo soy franciscano para seguir a Cristo. ¿Cómo? Pues siguiendo la forma de vida que me dejó Francisco. Pero Francisco no es la meta. No es la meta. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, estamos haciendo un documento, sabe Dios cuándo saldrá, sobre las nuevas formas de vida consagrada y nuevas comunidades. Y ahí va, un capítulo importante será, Dios mediante, el tema de los fundadores, que os puede iluminar, porque en este momento hay mucha confusión. Y algunos se sienten propietarios del carisma, pues que muera con el carisma, perdónenme, que muera con el carisma, o mejor dicho, el carisma muera con él. Pero no, el carisma es dado a través de una persona a la Iglesia, y es la Iglesia la que lo reconoce. Es la Iglesia la que lo reconoce. Por tanto, un carisma que no venga reconocido por la Iglesia no es carisma. Atención, esto hay que tenerlo muy en cuenta y esto a nosotros nos está preocupando muchísimo, muchísimo, porque después da origen a fundamentalismos. Perdonen mi claridad, pero estamos para hablar claro. Adelante. Otro bloque de preguntas va sobre el tema de nuestra identidad como miembros de institutos seculares en el ámbito de la Iglesia. Hay, por ejemplo, una cita de Hans Urs von Balthasar que habla sobre que él veía nuestra forma de vida como una promesa de futuro para la Iglesia y entonces nos plantean si no estamos llamados a una cierta incomprensión o incluso sospecha de cuando vivimos la secularidad como la consagración en la secularidad. Otro ámbito en este sentido de nuestro papel en medio de la Iglesia es sobre la sinodalidad, cómo vivir este acontecimiento de la sinodalidad, de caminar juntos, de discernir y de ser escuchados y escuchar, y también de evitar posiciones dogmáticas o moralizantes, incluso a veces por nuestra parte, a veces incluso por parte de la jerarquía. Esa es un poco la pregunta, ¿cómo hacer ese equilibrio entre sinodalidad y jerarquía en nosotros y en la Iglesia? También se nos plantea cómo presentar hoy los votos de consagración desvinculados de su dimensión jurídica, es decir, necesidad de una nueva lectura del seguimiento evangélico. Creo que van en la dirección de superar una pura dimensión jurídica y ver más al fondo. Creo que va en esa dirección. ¿Cómo presentar hoy los votos de consagración desvinculados de la dimensión jurídica? Y otra pregunta en este orden es, ¿puede desarrollar más la diferencia ser profeta y jugar a ser profeta? Creo que con esto tiene también para... Bueno, dejé una palabra antes que me resonó y que vuelvo sobre ella, misión, en la primera pregunta. Y dice, ¿de dónde viene esa frase, miedo al peligro, no tener miedo al peligro, decíais? Sí. Bueno, la frase a lo mejor la dijo cualquiera por ahí, pero esa es mía. Es decir, en el sentido, yo no la leí, pero es que me parece que si ustedes tienen miedo al peligro, no sé dónde van a realizar la misión. Porque hoy en todos sitios se corre peligro. Entonces, tienen que salir y, bueno, pues aceptar. No lo dije antes, pero miren, si quieren ser profetas, la vocación profética es tremendamente difícil. Si no queremos ser falsos profetas, y ahí ya respondo, serlo y no jugar a serlo. Porque hay que ir mucho contracorriente. Y además vemos, a mí me encanta Jeremías, porque es un protestón. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Bueno, pues es que la vida de un profeta está llena de porqués. Nos salva lo que el Señor le dice a Jeremías, bueno, pues mira, no te preocupes, yo estoy aquí para defenderte. Entonces, eso es lo que nos salva. Si no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que hablar a favor de la vida?
porque es otra cosa, por favor. Cuando anunciemos valores, no solo ataquemos contra valores. Esto hay que cambiar lenguaje. Hay que cambiar lenguaje. Nosotros anunciamos el valor de la vida, no el no valor de la muerte. Por eso tenemos que acostumbrarnos a no ser demasiado moralizantes en ese sentido, ¿no? Anunciar la buena noticia, lo cual no quiere decir que tengamos que callarnos ante atropellos, atención. De todos modos, pues el profeta no es cómodo. Yo digo siempre que ningún profeta que yo sepa murió en cama, tranquilamente, o en el sofá, delante de la televisión. No, mueren con las botas puestas. Y los institutos seculares nos tienen que decir a todos, empezando a los religiosos y no solo, pues que hay que tener las botas puestas siempre y en camino, y afrontar las dificultades de la vida. Bueno, yo estoy convencido que ustedes, sobre todo ustedes, pero todos en la Iglesia, no tenemos que tener miedo al peligro y no jugar a ser profeta. Bueno, decimos sí, pero nos guardamos las espaldas. Jugar a serlo es más fácil que serlo. Bueno, la identidad, otra palabra que me resonó, en el ámbito de la Iglesia, ¿no? La identidad, ya dije antes, que es siempre creativa, dinámica, itinerante. Y por eso yo no quiero repetirme, pero simplemente recuerdo una frase que dije antes. La identidad tiene que preguntarse, ¿qué haría mi fundador aquí y ahora? Porque San Francisco tiene una frase, perdonad que cita a San Francisco, pero cada uno habla de lo que conoce y de lo que ama. Y yo pues conozco un poquito y amo mucho a San Francisco. Y decía él, poco antes de morir, dijo, yo he hecho mi parte, el Señor os enseña la vuestra. No se trata de repetir, no. Los santos, San Francisco el primero, admirables en todo, pero no son imitables en todo. Y de hecho él mismo tuvo que pedir perdón al hermano asno, que era el cuerpo, porque lo sometió a unas pruebas que vamos. Entonces, para evitar pedir perdón, pues hay que... O sea, la identidad es dinámica. Por favor, hagan memoria, pero memoria deuteronómica, memoria fecunda, que es lo que hacemos en la Eucaristía, todos los días. Una memoria deuteronómica. Actualizamos lo que Jesús hizo. Identidad, sinodalidad. Pues sí, la sinodalidad en parte consiste en ser escuchados y en escuchar. Y esto nos cuesta mucho, porque escuchar, dice el Papa Francisco, es más que oír. Escuchar es dejarnos interpelar por la palabra del otro. Es como el diálogo, no es simplemente hablar. El diálogo es dejarnos atravesar diálogos por la palabra del otro. Y la escucha es prácticamente esto, dejarnos atravesar el corazón por la palabra del otro. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué él está viviendo esta situación? ¿Por qué no se siente escuchado por la Iglesia? ¿Por qué no se siente acogido por nosotros los consagrados? Escuchar. Miren ustedes, algo que me impresiona mucho de este Papa. Yo por suerte y por gracia, pues lo encuentro algunas veces. Me impresiona que en las audiencias que pueden durar una hora y media, depende de la letanía de temas que tratemos, a lo mejor él habla un cuarto de hora. Todo el resto es escuchar. La sinodalidad parte de la escucha. Y en primer lugar, del espíritu. La sinodalidad es un ejercicio de escucha del espíritu primero.
que es el único que puede cambiar a la Iglesia. Y luego escucha entre nosotros. Y aquí, bueno, pues el Papa nos está hablando constantemente de la tentación del clericalismo. Pero atención, que aquí sois todas mujeres y vais a pensar que solo los hombres somos clericales. El Papa también habló del clericalismo de las faldas. Entonces, el clericalismo no es solo una enfermedad, y grave, de muchos hombres. El clericalismo es también enfermedad, y grave igualmente, de muchas mujeres. Entonces, el clericalismo es algo que nos afecta a todos. Y puede afectar a la jerarquía, puede afectar a los sacerdotes, puede afectar a los religiosos, puede afectar a los consagrados y consagradas. Entonces, hay que terminar con el clericalismo en la Iglesia. Esto está claro. Para que todos nos complementemos. Y después los votos, por favor, no los reduzcamos a una lectura meramente jurídica. Es necesario una lectura jurídica, atención, porque los votos también comportan obligaciones. Pero si nos reducimos a una lectura jurídica, entonces estaremos cayendo en el fariseísmo. Hasta aquí puedo llegar y de aquí adelante no, porque ya es pecado. No. Eso ya no es amor. El amor es ilimitado. Es siempre y en todo momento. Y los votos lo que quieren es manifestar nuestro amor total a aquel que nos amó primero. Por eso intentemos juntos la dimensión teológica espiritual con la dimensión jurídica. Podemos dar paso a la última reducida bloque de preguntas. Sí, en eso estamos. Reúno ya en un bloque todas las demás. Ya estamos más allá del límite del tiempo, pero creo que vale la pena, aunque sea citarlas. Va sobre la Iglesia en el mundo, los retos de la evangelización, y entonces nos pregunta cómo crear cultura en medio de esta sociedad tan alejada de los valores evangélicos, cómo llegar mejor a los jóvenes sin perder nuestra esencia, las redes sociales, debemos evangelizar desde allí, lo pone en pregunta, pero muchos jóvenes están allí y dicen que hay poca presencia de consagrados. También de la falta de vocaciones, y la pregunta es si no se trata en parte de un problema de formación y si no hay también acaso falta de una autenticidad por nuestra parte de vida cristiana en este orden. Bien, falta de vocaciones. Por favor, no caigamos en el complejo de infidelidad. Es decir, no hay vocaciones porque no somos fieles. Pues no siempre es eso. Podemos ser fieles y no tener vocaciones. Bueno, o sea que esto... Y no nos tenemos que preocupar tanto, aunque hay que preocuparse, si nos siguen muchos o pocos. Lo que tenemos que preocuparnos de no perder nunca la significatividad evangélica de nuestra vida y misión. Por tanto, no perder el sabor, sal, y no apagar la lámpara, luz, y no cocinar solo la masa sin el fermento. Por tanto, aquí tenemos que... La falta de vocaciones, bueno, pues son muchos factores. Yo no estoy ahora aquí para desarrollarlos. Yo solo quisiera decir que no caigamos en la resignación, porque todos ya estamos en la agonía. En la agonía. Pues mientras vivamos, hay que fomentar la esperanza. Y algo que quería decir en la homilía, pero ya lo adelanto. Si vosotros me preguntáis, ¿eres optimista sobre el futuro de la vida consagrada? Pues os voy a decir no. Pero nunca leí que el optimismo fuera una virtud cristiana. Es una virtud humana, bien. Pero el optimismo nace de mis carros y caballos, libro del Éxodo, ¿no? Y nuestros carros, pues muchas veces tienen los ejes oxidados y caminan con dificultad, sobre todo si hay mucho lodo, yo que soy del campo, pues eso. Y nuestros caballos muchas veces van viejos y cansados. Pero no me preocupa ser optimista, pero si me preguntáis, ¿tienes esperanza en la vida consagrada? Os digo enseguida sí,
porque ahí nace de la fe en aquel para el cual nada es imposible y que nuestra debilidad se manifiesta su fuerza. Tenemos que creer a eso, si no, pues caeremos en la depresión. Y, bueno, pues las faltas de vocaciones no aseguran la significatividad necesariamente. Y tenemos que entrar en esa cultura de la minoridad, aunque nos cueste. Las redes sociales. Pues claro que hay que evangelizar desde las redes sociales. Pero hay que estar bien preparados, para no hacer el ridi, como dicen algunos. Claro, es que a veces vamos a la televisión y damos pena. Es mejor quedarse en la cocina, un buen café, un buen gazpacho. Claro, hay que saber lo que decimos, cómo lo decimos. En fin, hay que prepararse. Hoy eso, y los blogs y todo. Por favor, estemos atentos. Las redes sociales son buenas para la evangelización, son incluso necesarias en este momento, pero no todas las redes sociales son evangelizadoras. Y sería bueno hacer una estadística, a ver qué redes sociales frecuentamos los consagrados. Porque yo creo que aquí habría sorpresas. Y no me refiero a redes sociales pecaminosas, no. ¿Qué tendencias? Bueno, quedo ahí porque no quiero ir más lejos. Pero son necesarias, pero hay que prepararse. Hay que prepararse. ¿Y los jóvenes, cómo llegar a ellos? Pues miren, los jóvenes lo que quieren sobre todo es ver, pues yo creo, transparencia en nuestra vida y testimonio de que creemos en nuestra vida. Digo transparencia, yo no digo perfección. Si viene una joven o no tan joven, un joven o no tan joven, pidiéndonos comunidades perfectas, mándenlo al instituto que más daño le quieren hacer. Porque estos son bombas de relojería, explotarán el... No podemos presentarnos como perfectos, no lo somos. Tenemos que presentarnos, pues, hombres y mujeres de a pie que quieren caminar en una cierta dirección, que es Él. Y punto. Transparencia. Alguien escribió que la crisis de la Iglesia y de la vida consagrada, por tanto, está muchas veces en la crisis de verdad. Es decir, queremos presentarnos con un ropaje que no es el nuestro, por desgracia. Ojalá fuéramos, ni sé si ojalá, pero bueno, un poco mejor sí, ojalá. Pero perfectos vamos a ser el día en que el Señor nos llame, que le veamos tal cual es. Mientras tanto, estamos aquí caminando. Y los jóvenes lo que quieren es ver eso. Transparencia en nuestra vida, que no digamos una cosa y hagamos otra. Por eso la formación permanente es prioritaria sobre la formación inicial. Fíjense ustedes lo que digo. Porque si no estamos formando a la doble vida. Una la que llevamos nosotros y otra la que le queremos proponer a nuestros jóvenes. Y los jóvenes eso lo intuyen enseguida. Hoy hacemos lo que nos dicen y mañana haremos lo que ellos hacen. Doble vida, no moral, sino... Bien, transparencia, un mínimo de coherencia y siempre en esa tensión de pasar de lo bueno a lo mejor. De lo bueno que ya hay, gracias a Dios, a lo mejor. Y después, ¿cómo crear cultura? Pues creándola. Y se crea, pues, en primer lugar hay que estudiar. Y yo me temo que en la Iglesia estamos bajando mucho el nivel de estudio. Mucho. Y entonces después nuestras homilías muchas veces se reducen a eslogans. Y ustedes cuando hablan, a eslogans. Hay que estar prontos a dar razón de nuestra esperanza y de nuestra fe y de nuestra opción vocacional. ¿Por qué te haces miembro de un instituto secular? Pues hay que estar bien formados. Por tanto, la formación también intelectual y cultural. Y, por supuesto, la identidad bien clara. Somos cristianos y somos consagrados. Y desde ahí, pues vamos a crear cultura. Muchas gracias y perdonad el rollo y gracias.